Durante décadas nos dijeron que la libertad sexual femenina era el gran triunfo de la mujer moderna, que el verdadero empoderamiento llegaba cuando una mujer podía tener sexo cuando quisiera, con quien quisiera, sin compromiso, sin culpa y sin que nadie pudiera juzgar. Esa era la promesa: libertad. Libertad de las tradiciones, libertad de la moral religiosa, libertad de los hombres. Pero, ¿qué tan cierto es todo eso? ¿Realmente esa libertad la hizo más libre o la encadenó a una prisión mucho más peligrosa y silenciosa? Porque si miramos con lupa lo que ha pasado desde la llamada revolución sexual, vemos que lo que parecía un avance terminó convirtiéndose más en una trampa que hizo creer a la mujer que era más poderosa, cuando en realidad quedó más vulnerable. Una trampa que hizo pensar que estaba tomando decisiones libres cuando en realidad estaba siguiendo un guión escrito por otros, por el mercado, por la industria de la pornografía, por las redes sociales, por la presión social y claro, por los mismos hombres que supuestamente ya no tendrían control sobre ella. La libertad sexual femenina se presentó como el mayor símbolo de progreso, pero en la práctica dejó a las mujeres más cosificadas, más desechables y más solas que nunca. Y hoy voy a demostrar por qué esa supuesta libertad no nos liberó de nada, sino que más bien nos esclavizó, solo que de una forma mucho más sutil. Vamos a hablar entonces del origen, de lo que prometía esa revolución sexual. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que regresar a los años 60, que fue la época de la revolución sexual, el auge del feminismo de segunda ola y la aparición de los anticonceptivos. Por primera vez en la historia, la mujer podía separar la sexualidad de la maternidad. Y eso significaba que podía tener relaciones sin el riesgo de quedar embarazada. Y esto se presentó como un cambio radical, porque entonces ya las mujeres podían tener autonomía sobre su cuerpo, poder de decisión, igualdad con el hombre en cuanto a lo sexual. Y en teoría, eso sonaba como un gran triunfo. La mujer ya no tenía que vivir con miedo a un embarazo no deseado, ya no tenía que ser señalada como mujer de su casa, ya podía experimentar placer sin culpa. Y la sociedad aplaudió esta idea como un paso hacia la modernidad y la igualdad. Y durante un tiempo se celebró como la liberación definitiva de la mujer. Pero lo que nadie dijo es que esa libertad se iba a convertir en una presión. Porque cuando una mujer tiene en sus manos la capacidad de decidir, la sociedad empieza a exigirle que decida de cierta manera. Y pronto, lo que nació como un puedes hacerlo si quieres se transformó en un deberías hacerlo, porque si no lo haces, eres reprimida, anticuada o machista. ¿Y cuál es la cara oculta de esa supuesta libertad? La promesa era placer, autonomía y poder, pero la realidad fue vacío, frustración y cosificación. Lo que se llamó libertad sexual abrió la puerta a que la mujer dejara de estar controlada por las normas tradicionales para pasar a estar controlada por el mercado y la cultura de consumo. Hoy, el cuerpo femenino está en todas partes. Se utiliza para vender música, ropa, autos, viajes, bebidas, incluso causas políticas. Las mujeres creen que se exhiben libremente, pero en realidad son parte de un sistema que se enriquece con su exposición. Antes, el control era visible. La religión, la familia, la comunidad. Hoy, el control es invisible porque está hecho de algoritmos, like, suscripciones, marcas. La mujer ya no está controlada por su esposo, está controlada por las redes sociales. La paradoja es brutal. La mujer creyó que se liberaba del control masculino, pero terminó más atada que nunca a la validación externa. Se liberó del qué dirán del pueblo pequeño, pero ahora vive esclava del qué dirán de millones de desconocidos en internet. Se liberó de la idea de esperar al matrimonio, pero ahora vive bajo la presión de mostrar su cuerpo para ser aceptada. ¿Y cuáles son las consecuencias psicológicas de todo esto? A nivel mundial, las consecuencias son dolorosas. Muchas mujeres sienten que viven experiencias sexuales sin realmente disfrutarlas. La promesa era placer, pero lo que encuentran es vacío. La promesa era autoestima, pero lo que reciben es ansiedad. La promesa era poder, pero lo que viven es vulnerabilidad. Hay estudios que muestran que la supuesta libertad sexual femenina vino acompañada de un aumento en los índices de depresión y ansiedad en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque la vida sexual que prometía plenitud
muchas veces termina dejando traumas, comparaciones y decepciones. Y cuando una mujer normaliza dar lo más íntimo de sí a cualquiera sin compromiso, muchas veces se enfrenta después con un profundo sentimiento de haber sido usada. Esto, además de traer consecuencias psicológicas, también trae consecuencias relacionales, porque en las relaciones de pareja el impacto es igual de fuerte. Antes el sexo estaba íntimamente ligado al compromiso. Un hombre debía cortejar, demostrar estabilidad, mostrar respeto para tener acceso a la intimidad de una mujer. Eso creaba un filtro natural, pero hoy ese filtro prácticamente desapareció. El sexo está disponible sin esfuerzo y eso cambió radicalmente la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres. Muchos hombres ya no ven la necesidad de comprometerse, porque lo que antes requería dedicación hoy se puede conseguir con una aplicación de citas o una noche de fiesta. El resultado es que las relaciones se han vuelto superficiales, frágiles, descartables. Una mujer cree que está ejerciendo su libertad al tener sexo casual, pero al final lo que logra es que los hombres ya no valoren el compromiso. La ironía es que esa libertad terminó trabajando en contra de lo que muchas mujeres realmente desean, que es un vínculo estable, amor, respeto y admiración. El doble estándar nunca desapareció. El discurso feminista hablaba de igualdad, que una mujer debería poder vivir su sexualidad con la misma libertad que un hombre sin ser juzgada. Pero la realidad es que el doble estándar simplemente nunca desapareció. Un hombre con muchas conquistas sigue siendo celebrado y es un macho, es admirado por sus amigos, pero una mujer en la misma situación rara vez recibe admiración. Al contrario, es vista como vulgar, usada o indeseable. Así que en lugar de conseguir igualdad, la mujer se encontró atrapada en una contradicción. Por un lado, se siente presionada a ser libre, a tener experiencias sexuales múltiples, a mostrarse empoderada, pero por otro lado, la sociedad la sigue juzgando y duramente por seguirlo haciendo. El costo lo paga solo ella. Entonces acá cabe preguntarse, ¿será que sí fue libertad o simplemente fue una nueva forma de esclavitud? Aquí está el punto central. La verdadera libertad no es simplemente poder hacer algo. La verdadera libertad es poder elegir sin manipulación, sin presiones externas y sin que tus elecciones te destruyan en el camino. Y eso no fue lo que pasó con la llamada libertad sexual femenina. Porque la mujer cree que elige, pero sus elecciones están condicionadas, están manipuladas por la cultura de consumo, por la presión de encajar, por la necesidad de ser validada. Entonces vemos que una joven de 20 años cree que se desnuda en redes sociales porque quiere, pero en realidad lo hace porque sabe que si no lo hace, entonces no va a tener atención o validación. No va a tener seguidores, no va a ser deseada. Y eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de elección. La mujer pensó que se liberaba del patriarcado, pero lo que realmente pasó es que ahora obedece a otro dueño, por decirlo de alguna manera, el mercado. Un dueño que no la protege, no la respeta y no la valora, que solo la usa, la desgasta y cuando envejece, la reemplaza por otra más joven. A modo de conclusión, la llamada libertad sexual femenina no liberó a las mujeres. Les quitó unas cadenas, pero les puso otras mucho más pesadas. Cadenas invisibles disfrazadas de empoderamiento. Hoy tenemos mujeres que quieren ser más libres que nunca, pero en realidad están sintiéndose más usadas, más desechables y más solas. Y esa es la verdad que nadie quiere admitir. Porque aceptar esto sería reconocer que el discurso feminista, el discurso del mercado y que el discurso de la cultura moderna le mintió a la mujer. Le prometieron poder, pero le dieron vacío. Le prometieron igualdad, pero la dejaron más juzgada que nunca. Le prometieron libertad, pero la encadenaron a nuevas formas de esclavitud. Así que la pregunta final no es si la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. La pregunta real es, ¿qué tan libre es una decisión cuando al final te destruye más de lo que te construye? Porque la libertad sexual femenina no fue liberación, fue la trampa perfecta. Y mientras las mujeres no lo entiendan, seguirán cayendo en el mismo engaño. Creer que ser usada es empoderamiento, cuando en realidad es el mayor símbolo de esclavitud. Soy Isabela y esto fue Quiebre Social, incómodo, honesto y real.